Como iglesia tenemos reuniones en las casas desde que fuimos establecidos por el Señor como iglesia. Nunca hemos dejado de estudiar el Evangelio en las casas, nunca hemos dejado de estar siendo enseñados con respecto a Cristo, nunca hemos dejado de comer a Cristo y de estar estudiando las doctrinas que tienen que ver con la cruz, con la centralidad de la cruz y con la centralidad del Evangelio en nuestras vidas y con la centralidad de Cristo en nuestra vida también, ¿ya? Pero, hermanos, eh, estamos estudiando la serie que dice Siendo Formados, ¿se acuerdan? Y nos corresponde la lección número 10 y como título, una pregunta. La pregunta es, ¿qué ocurrió en la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? Recordarles que vimos la semana anterior y la antes de la que pasó, estuvimos viendo qué ocurrió en Edén y nos detuvimos harto tiempo a ver qué es lo que había ocurrido en Edén, profundizamos en la temática para entender el tremendo desastre que Adán dejó en Edén, pero también quedó claro, hermanos, que el propósito eterno del Señor no se frenó, no se obstaculizó, sino que el propósito eterno del Señor siguió adelante. El Señor siguió avanzando con la idea original, ¿se acuerdan? El Señor siguió avanzando con el deseo que Él tenía. ¿Y cuál era el deseo que Él tenía? Ser que nosotros pudiésemos ser formados a la imagen de Cristo para que Cristo sea el todo en todos. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Yo separé la enseñanza en puntos. En puntos. O sea, la pregunta es, ¿qué ocurrió en la cruz? Y vamos a responder la pregunta con algunos puntos. Punto A. Punto A. ¿Qué ocurrió en la cruz? Perdón, recordarles que la muerte de Cristo es única en su carácter y en su naturaleza. Aunque cuando uno revisa la historia de la humanidad y se centra en todo lo que es el Imperio Romano, nos vamos a encontrar con que el Imperio Romano fue el imperio más bélico que hubo, pero además de eso fue el imperio más asesino que hubo. Fue el imperio donde se derramó más sangre. Hubieron otros imperios que fueron hostiles, pero este fue en realidad un imperio donde estuvo manchado por el derramamiento de sangre. Y hubieron, hermanos, hermanas, miles y miles y miles de personas que murieron crucificados. Inclusive, hermanos, hubieron gente que murió crucificada y que estuvo 3 días, 4 días, 5 días, hasta 6 días, 7, dice por ahí un narrador que hasta 9 días duraron algunas personas crucificadas sangrando. Jesucristo duró un par de horas. Entonces alguien podría decir que ese que estuvo clavado 5 días sufrió mucho más que Jesús que estuvo clavado 4 horas, 3 horas, ¿ya? Pero Jesús, la muerte de Jesús, yo les decía recién, fue única entre los miles de crucifixiones que hubieron, y quizás hubieron algunas que fueron horrendas, pero esta fue única en su carácter y en su naturaleza, hermanos, por la siguiente razón, porque Cristo estaba muriendo en lugar nuestro. Y Cristo estaba tomando nuestra pecaminosidad, Cristo estaba tomando nuestra rebelión, Cristo estaba tomando nuestra maldad, Cristo estaba tomando nuestra transgresión, fue puesta sobre el cuerpo de Cristo, fue cargada en Cristo y Cristo llevó todo esto en la cruz. Y eso, hermanos, es lo que hace que la muerte de Cristo sea única en su carácter y en su naturaleza. Además, que Cristo haya muerto así significa que la muerte de Cristo es una muerte reconciliadora, es una muerte propiciatoria, es una muerte expiatoria, es una muerte sacrificial, es una muerte totalmente perdonadora, es una muerte redentora, es una muerte regeneradora. Y es una muerte totalmente victoriosa. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue un perfecto sacrificio, pero que entregó una victoria eterna. Por eso es que hablamos de la victoria eterna de la cruz.
Jesucristo no tiene que ganar ninguna batalla. Cristo ya ganó la batalla en la cruz del Calvario y venció a todos sus enemigos. Y el postrer enemigo que quedaba por vencer, lo venció en la resurrección. ¿Se acuerdan? Porque lo que quedaba por vencer era la muerte y la muerte fue vencida en la resurrección. Entonces, teniendo esto claro, que la muerte de Cristo es única en su carácter y en su naturaleza, y puede ser, y usted se va a encontrar, si usted estudia un poquito la historia universal, se va a encontrar con que hubieron personas que estuvieron clavadas. Hay una vía en Europa que hasta el día de hoy existe, que se llama la Vía Apia, que cruza varios países, pero que en ese tiempo era una de las vías principales del Imperio Romano por donde se realizaba el comercio, que es de piedra, ella de piedra, y todavía existe esa vía. La Vía Apia. En la Vía Apia, Nerón clavó a miles de cristianos y algunos de ellos duraron hasta 9 días clavados sangrando. Eso no significa que esas muertes fueron peores que la muerte de Cristo, porque no existe ninguna muerte peor que la de Cristo, porque Cristo estaba muriendo en lugar mío y en lugar suyo y en lugar de toda la raza humana, de todos los hombres. Y eso es lo que hace esa muerte única en su carácter y en su naturaleza. Dicho eso, letra A, el punto A. Anoten ahí como título del punto A. ¿Qué pregunta vamos a responder? ¿Qué ocurrió en la cruz? Aquí va la primera respuesta. Ocurrieron varias cosas. Y obviamente, hermanos, yo no voy a ver todo en esta lección, pero estamos canalizando la enseñanza hacia el tema del propósito eterno de Dios. ¿Ya? Entonces, punto A. El postrer Adán, o sea, Cristo, fue la fiel imagen de Dios. ¿Qué ocurrió en la cruz? Punto A. El postrer Adán, que ustedes ya saben que es Cristo. Cuando hablamos de postrer Adán estamos hablando del último Adán, porque el primer Adán fue el que falló allá en Edén, el que se equivocó en Edén, el que desobedeció en Edén. El postrer Adán es Cristo. ¿Qué hizo el postrer Adán, que es Cristo, ahí en la cruz? Yo les estoy diciendo que fue la fiel imagen de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz se recuperó el modelo que se perdió en Edén. Esto es muy importante. En la cruz, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue ahí donde se recuperó el modelo que se perdió en Edén. ¿Quién lo recuperó? Cristo, el segundo Adán. ¿Cómo lo recuperó? Muriendo una muerte vicaria, muriendo una muerte sustituta en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue el modelo que recuperó? Bueno, el diseño original del que hemos venido hablando por 9 lecciones. La idea original de Dios. Que todo fuese centrado en Cristo, que todo estuviese en Cristo y que Cristo sea el todo y en todo, ¿cierto? Y que todos los que son de Cristo sean formados a la imagen de Dios, porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea con esa intención, los creó semejantes, ¿cierto? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? El segundo Adán, que es Cristo, fue la fiel imagen de Dios porque en la cruz se recuperó el modelo que se perdió en Edén. Oiga lo que voy a decir. Ya que Dios hace todo conforme a su plan, Dios hace todo conforme a su diseño, porque hermanos, aunque a usted le parezca repetitivo oír esto, Dios es un Dios de diseños. Dios no hace las cosas sin diseño. Dios lo hace todo con diseño, todo. Y Él hace las cosas conforme a su plan, les decía yo, conforme al modelo que Él tenía en su mente allá en la eternidad pasada. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Y ahí cuando uno lee el libro de Éxodo, ahí Dios le dice, y preocúpate de hacerlo según el modelo que se te mostró. O sea, no es que Dios viene donde Moisés le dice, oye Moisés, construyeme un tabernáculo, y como a ti se te ocurra, como tú creas que puede ser. Como tú, te dejo amplio criterio, te dejo autonomía. Tú crea algo más o menos novedoso, algo bonito, algo que esté, algo moderno y construyeme algo. No, hermano, no fue así. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, constrúyelo conforme al modelo que se te dio en el Sinaí. Dios es Dios de diseño.
le dijo, no lo harás de cualquier forma, no lo harás como tú quieras, lo vas a hacer según el modelo que yo te daré. Por eso, hermanos, trayendo esta figura, es que la edificación de la iglesia no se puede hacer de cualquier forma. Hay un diseño para edificar la iglesia. Hay un modelo para edificar la iglesia. La edificación de la iglesia no se lleva a cabo como nosotros queramos o como nosotros pensemos. Y Dios nos enseñe esto, hermanos. Hay una forma, hay un criterio que es dado por Dios. No se hacen las cosas a la manera nuestra. Aunque a nosotros nos parezcan que es lento, que no, que así no hay que hacerlo, aunque nosotros queramos innovar, aunque nosotros digamos, no, yo tengo una idea mejor. No, hermanos, la iglesia se edifica según el modelo de Dios. Por eso que es muy importante para nosotros que somos los que estamos siendo edificados, porque somos juntos parte de la iglesia, ¿cierto? Es muy importante entonces que nosotros conozcamos el modelo para no equivocarnos. Nosotros no podemos edificar la iglesia en base a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, a cómo pensemos o en base a la idea que tengamos. Hermanos, para Dios ningún modelo que no sea el de Él sirve. Yo puedo venir con una idea muy buena. Y de hecho hoy día, hermanos, en esta idea, en esta era, postmodernista en la que estamos, se han diseñado una cantidad de ideas. Hoy día existen las mega iglesias, hoy día existen las iglesias celulares, hoy día existe una iglesia que se llama la iglesia emergente, transcultural, y se han adoptado formas de edificar la iglesia. Pero si no están según el modelo, hermanos, aunque esa iglesia tenga 20.000 personas, no sirve. Tiene que ser según el modelo del Señor. Aunque esa iglesia tenga 30 personas. ¿Ya? No tiene que ver con el número. Tiene que ver con el modelo del Señor. Es verdad que hay muchos abusos hoy día, sobre todo lo que dice relación con el reconocimiento verdadero de lo que hablábamos el día domingo. ¿Se acuerdan que el día domingo hablamos de Efesios 4:11? De las gracias ministeriales. Hoy día, lamentablemente, la gente dice, no, nosotros no creemos en los ministerios porque hay muchos abusos. Y es verdad. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente hay gente que ha abusado de este tema de lo profético, de lo apostólico, y le ha dado una connotación que no es bíblica. ¿Por qué? Porque tomaron el modelo, pero en algún momento ellos pensaron que el modelo de Dios no estaba tan bien, estaba como pasado de moda, y le metieron cuestiones de ellos, de los hombres, y al meterle yo algo al modelo de Dios que no es parte del modelo, yo me salgo del modelo. ¿Se entiende? Sí. Inmediatamente yo me salgo del modelo. Nosotros no necesitamos los títulos, hermano. Nosotros no podemos andar entre nosotros, bueno, entre nosotros no tenemos eso, pero no podemos andar hola apóstol tanto, yo soy el profeta tanto, yo soy la evangelista tanto. No, porque dijimos que no estamos hablando de posiciones, ¿se acuerdan? Sí, sí. Estamos hablando de funciones. Hermanos, no hay posiciones en la iglesia. En la iglesia hay una sola posición, una sola. Y en esa posición estamos todos. En Cristo Jesús. No hay más. Las funciones, en algún momento vamos a ver a un hermano dirigiéndonos en algo o guiándonos en algo, pero va a ser de acuerdo a la función que tiene que estar realizando. Nada más. No es jerarquía. La iglesia no tiene hartas cabezas, tiene una cabeza, y esa cabeza no es ningún hombre. Esa cabeza es Cristo, y después está la iglesia. Y la iglesia también es Cristo. Escuche esto. Las funciones producen frutos. Nosotros no nombramos ministerios. Nosotros reconocemos lo que el Señor está haciendo en el hermano. La función que está activando de parte del Señor en medio de nosotros se reconoce como algo que Dios está haciendo en esa persona. Pero nosotros no ordenamos ministerios, nosotros no ungimos ministerios, nosotros no levantamos ministerios, nosotros reconocemos la función que Dios le dio al hermano, reconocemos la función que Dios le dio a la hermana. Nosotros, hermanos míos,
No podemos salirnos del diseño. Y algo que yo no había dicho antes, pero que es bueno que lo digamos, no que abusemos de esta expresión, pero es bueno que lo digamos, los extremos siempre son malos. Tenemos que tener mucho cuidado con los extremos. ¿Ya? En lo que sea, los extremos son peligrosos. Nos pueden llevar a un riesgo. Con esto no estoy diciendo que tenemos que andar siempre por la línea del medio y ser neutrales. No estoy hablando de eso. Nosotros andamos en el absoluto de Dios que Dios nos ha revelado, pero los extremos son peligrosos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por tanto, como los extremos son peligrosos, tampoco podemos salirnos del diseño para que la iglesia sea edificada correctamente. Las funciones que Dios puso en la iglesia, que son apostolado, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ya estas funciones, lo que nosotros llamamos ministerios particulares, pero que también las podemos nombrar como gracias ministeriales, es lo mismo. O también las podemos denominar como las funciones que Dios puso en la iglesia y que el hermano funciona en eso. Las funciones tienen que estar activas y yo debo permitir que estas funciones colaboren con la edificación de Cristo en mi vida. Cuando yo digo yo, me refiero a yo, a usted, a usted. Cada uno de nosotros tiene que permitir que esas funciones colaboren con la formación de Cristo en mi vida. Vayamos entendiendo esto. ¿Se acuerdan que el domingo decíamos que necesitamos tener una mentalidad corporativa? ¿Se acuerdan de eso? No individualista, corporativa. Entonces, cuando yo empiezo a tener una mentalidad corporativa, yo entiendo que si la hermana le asignamos algo, y la hermana en esa asignación que se le dio, ella empieza a hacer algo, a dirigirnos en algo, a fluir en algo, ella está colaborando, escuche bien, está colaborando en la formación del propósito eterno de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo ella entonces? Una colaboración. Cuando venimos y le decimos a Vanessa, Vanessa, le asignamos algo a Vanessa y Vanessa empieza ella a gravitar en esa función que se le asignó, ella está colaborando en el propósito eterno de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Colaborando en el propósito eterno de Dios en ustedes. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros hacemos siempre es una colaboración. Entonces, cuando yo me mantengo lejos de la iglesia, yo dejo de colaborar. ¿Se entiende? O cuando yo veo que necesitan los hermanos, necesitan ayuda, necesitan esto, necesitan de repente la dirigencia de la iglesia, necesita colaboración en esto o en esto otro, y yo me mantengo al margen, yo dejo de colaborar. Pero, hermano, no es colaborar por colaborar, ¿se entiende? Sino que dejo de colaborar en el desarrollo del propósito eterno de Dios, de todos esos hermanos con los cuales Dios me puso a su lado. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en la cruz, el segundo Adán recuperó el diseño original. ¿Y cuál fue el diseño original? Que es que de la cruz para acá, todos los que iban a nacer de nuevo, iban a nacer con la imagen de Cristo en ellos. Y iban a entrar en un proceso de formación de la imagen de Cristo en su alma. Entonces, hermanos, de esto no se salva nadie, ¿eh? Si nosotros decimos que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo, de aquí no se salva nadie, en el buen sentido de la palabra. No se salva nadie, ¿en qué sentido? Nadie se salva de ser formado en la imagen de Cristo. Porque Cristo no vino a salvarnos en la cruz. Vino a recuperar el diseño original. Y el diseño original era que Dios quería tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Cristo, para que Cristo sea el todo en todos. Entonces, hermano, es sumamente importante, y si usted se da cuenta, Cristo viene a la cruz no a salvarme a mí y a usted, aunque sí nos salvó, pero Cristo viene a la cruz a recuperar la imagen perdida de Dios en el hombre, y para eso me salva. No me salva no me salva para recuperar la imagen. Me salva a causa de que recuperó la imagen. ¿Se entiende?
O sea, yo soy salvo a causa del propósito eterno de Dios. Hay algo más grande que mi salvación, y es el propósito eterno de Dios. Entonces, la salvación deja de ser el fin último. No es que Cristo viene a morir a la cruz para salvarme a mí y ahora que me salvó, uy, no hay nada más que hacer. Estoy listo. Hermano, sí, estoy perfecto, estoy en Cristo y soy de Él. Pero mientras esté en este mundo, yo entro en este proceso de formación. ¿Formación de qué? De la imagen que Cristo recuperó en la cruz. ¿Y por qué tuvo que recuperar en la cruz? Porque el primer Adán la perdió en Edén. ¿Se entiende, hermanos? Esto es sumamente importante porque toda nuestra vida, el ser mamá, el ser papá, el ser hijo, el ser tía, el ser tío, el ser empleado, el ser jefe, el ser gerente, el ser una persona que cocina, el ser abogado, el estar criando hijos, el no estar criando hijos, toda nuestra vida, lo que sea, está subyugado a esta idea. ¿Cuál idea? Que el Señor vino a la cruz a recuperar lo que Adán perdió en Edén. Y en ese contexto, en la eternidad pasada, Él pensó en usted, allá en la eternidad pasada, y Él te salvó. Y al salvarte, te incorporó en algo más grande que tu salvación. ¿Qué es lo más grande que nuestra salvación? El propósito eterno de Dios. Por eso que le decía que nosotros debemos permitir que estas funciones, o sea, apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros, colaboren con la edificación de Cristo en mi vida. La función pastoral, hermanos, no es un capricho del Señor. Es una necesidad para la edificación correcta de la iglesia. Cuando nosotros dictamos las charlas de bautismo, se van a acordar todos los que han oído la charla, cuando ya terminamos, cuando ya explicamos lo que es el bautismo, explicamos las connotaciones bíblicas del bautismo, explicamos las implicancias en nuestra vida del bautismo, le decimos, hermano, nosotros lo podemos corregir. Sí, dicen todos. Y cuando dicen, sí, yo estoy claro que no saben lo que están diciendo. No están pensando, porque por el camino, hermanos, hay gente que no quiere eso. Y hermanos, hay gente que menosprecia la función pastoral. Porque además la palabra corrección, lamentablemente, en nuestra mente tiene una connotación negativa, cuando la connotación de corrección es positiva. Es para no salirnos del camino, es para seguir en el camino, es para no sangrar, es para estar sano, es para no caer al suelo, es para estar de pie. Ya, pero yo entiendo que tiene una connotación negativa esa palabra. Tenemos que nosotros empezar a entenderla con la connotación que Cristo le da, que el Evangelio le da. La palabra disciplina no tiene una connotación negativa, tiene una connotación positiva. Es que usted permanezca y avance y crezca y madure. Pero esto que estoy diciendo es sumamente importante, que tenemos que entender que la función pastoral en una iglesia no es un capricho de Dios, sino que es una necesidad para la edificación correcta de la iglesia. Es una necesidad. Lo que ocurre en la cruz es recuperar el modelo que se perdió. El postrer Adán fue la clara imagen, esto lo podrían anotar, el postrer Adán fue la clara imagen, la fiel imagen de Dios en la tierra. Ayúdenme. Alguien, hermano Juvencio, Juan 14:9. ¿Ya? Repito. El postrer Adán, ¿cuál es el postrer Adán? Cristo. Cristo. Ya. ¿Fue la clara imagen o fue la fiel imagen de Dios en la tierra? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto que yo estoy diciendo? Por lo que dice Juan 14:9. Hermano, ¿lo puede leer? Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ya. Jesús le responde a uno de sus discípulos, a Felipe, porque Felipe le dice, hermanos, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Había alguien ahí
¿sabe que había alguien con un interés superior? Había alguien que estaba como entendiendo el asunto. Era Felipe. Estaba entendiendo, o por lo menos se le estaba provocando la necesidad de saber quién era el Padre, cómo sentía el Padre. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde lo que leyó el hermano, con una pregunta. Mire, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hermano, ¿por quién estaba preguntando Felipe? Por Quería conocer al Padre. por el Padre, quería conocer al Padre. Y Jesús le dice, ¿pero cómo? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces. En la mente de Felipe tuvo que haber dicho, ¿por qué no está diciendo eso, Señor? Si él es el Señor, yo estoy preguntando por el Padre, Él es Jesús, yo estoy preguntando por el Padre. ¿Por qué no responde esto? Ahora Jesús sigue hablando. Y hermano, no hay un texto más claro que este. Hay varios que hablan del asunto, pero este es el más claro. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Yo miro a Cintia y veo ciertos rasgos de la hermana Marlene, pero yo no veo a Marlene ahí. Miro a Cintia y veo ciertos rasgos del hermano Juvencio, pero yo no veo a Juvencio ahí. Yo veo a Cintia, ¿cierto? Pero Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo podría decir en el ejemplo que estoy dando que Cintia se parece a su mamá. Y me da la impresión que se parece para el hermano Juvencio. Pero que se parece. Nada más, hermanos. ¿Cierto? ¿Coinciden conmigo o no? Sí, ¿O estoy sí. equivocado yo? Sí. No, está aquí. Ya. Si miro a Vanessa, y yo veo ciertos rasgos de Sandra. Veo ciertos rasgos de Marco. Pero yo no puedo decir que cuando yo miro a Vanessa veo a Marco ahí. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando miro a Vanessa veo a Sandra. No, yo cuando miro a Vanessa veo a Vanessa. ¿Pero se parece a su mamá en algo? Sí. ¿Se parece a su papá en algo? Sí. Pero aquí Jesús está diciendo otra cosa, hermanos. Está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús no se parece al Padre. Jesús es la fiel imagen del Padre. Imagen que perdió allá en Edén el primer Adán. Fue creado imagen y semejanza de Dios y Cristo tuvo que venir a recuperar aquello que se había perdido. Y aquello que se había perdido fue el diseño original, el modelo original. Entonces cuando Dios te salva a ti, hermano, no es a ti que te viene a recuperar. No es a ti que te vino a salvarte. Pero si me salvó, sí nos salvó. Eso no está en cuestionamiento. Pero me salvó y me metió en algo más grande que mi salvación. Y mi salvación es grande, hermano. Es grande. La Biblia dice que es grande. Pero me metió en algo más grande que mi salvación. El diseño original. Me puso en Cristo. Por eso es que es tan importante esto que estamos hablando de que fuimos puestos, colocados, posicionados en Cristo. En esta temporalidad, hermanos, vivimos un montón de cosas buenas y malas, y a medida que vayan pasando los años parece que van a ir siendo más malas que buenas, ¿ya? Y si las pensiones no cambian van a ser peores. Pero es una temporalidad más, porque usted fue puesto en Cristo no en términos temporales, usted fue puesto en Cristo en términos de eternidad. Voy a leer el mismo texto pero en la NBI. Mire cómo dice. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Es decir, hermanos, Jesús dijo, yo soy la representación de Dios en la tierra. Eso es lo que estaba diciendo. Porque cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, yo soy la fiel representación de Dios aquí en la tierra. Yo soy la clara representación de Dios aquí en la tierra. Yo soy la fiel imagen de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, el que me ve a mí, consecuentemente, ve al Padre. Porque, escuchen hermanos, porque el Padre
y Cristo son uno solo. Entonces el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que él está diciendo es: yo soy la representación de Dios en la tierra. El propio Padre, en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan del monte de la transfiguración? Dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. La Biblia dice que Jesús subió a un monte, con él llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro, y dice que delante de los ojos de Juan, de Jacobo y de Pedro, se transfiguró el Logos eterno, el Verbo eterno de Dios que habitaba dentro del cuerpo de Jesús. Mírenme, traspasó el cuerpo, se transfiguró. No dice que resplandeció. ¿Ya? No es lo que le pasó a Moisés en el monte de Sinaí, que por estar 40 días en la presencia de Dios, su rostro resplandeció tanto que tuvo que ponerse un velo. No es eso. Sino que el Logos, el Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad que moraba dentro de Jesús, tomó una decisión ese día. Y dijo: voy a asomarme para afuera. Voy a transfigurar, voy a pasar la figura corporal. Eso es transfigurar. Voy a traspasar la figura temporal. Y hizo esto. Apareció aquí, y los tres que lo estaban mirando, que eran Jacobo, Pedro y Juan, quedaron impactados, y los impactó algo más, que de repente aparecieron a un lado de Jesús Elías, y al otro lado de Jesús Moisés. Escuchen, Moisés es la ley, y Elías son los profetas. ¿Quién aparecieron al lado de ellos? La ley y los profetas. Y cuando los discípulos ven eso, miren, ven la ley, los profetas y al medio la gracia. Porque ¿quién era el que estaba en medio? Cristo. Y miren la cabecita de los discípulos: hagamos 3 enramadas, al tiro nomás. 3 grutas. Hagamos 3 santuarios, al tiro. No eran católicos, pero les crujió al tiro. Hagamos 3 enramadas. Hermanos, y si Dios no interviene, ellos hacen las 3 enramadas. Y Dios del cielo aclara el asunto. ¿Quién estaba al lado de Jesús? Moisés, ¿Qué representaba aquel? La ley. ¿Y Elías quién representaba? A los profetas. ¿Y quién era Jesús? la gracia. La gracia, porque Juan 1.14 dice que la gracia y la verdad se derramaron sobre él. Cristo, hermano, la gracia, aunque es un atributo de Dios, innegablemente, pero la gracia es una persona. La gracia es Cristo. Y Cristo es la gracia. El que tiene a Cristo está en la gracia. Y el que está en la gracia tiene a Cristo. No se puede estar en la gracia y no tener a Cristo. Y no se puede tener a Cristo y no estar en la gracia. ¿Ya? Tener a uno es tener lo otro. ¿De acuerdo? Y cuando los discípulos tienen esta tremenda nebulosa en su cabeza, interviene Dios Padre y dice: el del medio, este es mi Hijo amado. No, ahí dice: a él oír. O sea, ¿a quién no había que oír? Escuchen, porque la ley y los profetas apuntaban a Cristo. No es que desechamos el Antiguo Testamento, pero la ley y los profetas son parte del Antiguo Pacto. Entonces son sombra y figura de algo mayor. ¿Qué es lo mayor? Cristo, recuperando lo que se perdió en Edén. No es que desechamos el Antiguo Testamento, hermano, no lo desechamos, pero claramente hay cosas del Antiguo Pacto que no corren para nosotros. No corren, no las podemos usar porque la iglesia está sujeta a Cristo, se edifica en Cristo. Y el Padre que dice: a él oíd. En otras palabras, el Padre se levanta y dice: escúchenlo a él, porque él es el que me está representando. ¿Quién representaba a Dios Padre en la tierra? Cristo. ¿Quién representa a Dios Padre hoy día en la tierra? Cristo. Cristo. ¿Y dónde mora Cristo? En nosotros. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Están entendiendo por qué estamos siendo formados a la imagen? Porque Cristo vino a representarlo a él, por eso es que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La idea es que hoy día el mundo vea a la iglesia y vea al Padre. Pero si tenemos un enredo de pactos y tenemos en nuestra cabeza un enredo de cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y pasamos la obra de Cristo de la cruz como una cosa más nomás, van a ver a la iglesia y no van a ver al Padre.
Van a haber un enredo, van a haber religión, van a haber legalismo, van a haber un montón de cosas, pero no van a ver al Padre. Van a haber gente que sabe Biblia, que vive poco la Biblia, van a haber peleas, murmuraciones, van a haber un montón de cosas, pero no van a ver al Padre. Por eso es que necesitamos que entender lo que ocurrió realmente en la cruz. Escuchen. Él es el que me está representando. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, es porque la voluntad del Padre siempre ha sido sanar a los enfermos. Jesús le representa cuando multiplica panes y peces. Es porque esa ha sido la voluntad del Padre, proveer. Cuando Jesús se sienta a comer con los pecadores, es porque esa era la voluntad del Padre. Porque si no, Jesús no lo hace, pues, hermano. Estamos claros en eso, ¿no? ¿Se acuerdan que él dijo que él vino a hacer la voluntad del Padre? Sí. Entonces cuando le llamaban comilón y bebedor porque estaba saliendo de casa de los publicanos y que le chocaba tanto a los religiosos, que lamentable, pero él estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando se estaba sanando a los enfermos, hermanos, esa es la voluntad del Padre. Hermano, escuchen lo que estoy diciendo. Esa es la voluntad del Padre. Sanar a los enfermos. Y sigue siendo esa la voluntad del Padre. Sanar a los enfermos. Nosotros no podemos ignorar esta verdad bíblica. Porque si no hubiese sido la voluntad del Padre, Jesús no sana enfermo y se acabó. Porque aquí vino Él a hacer la voluntad del Padre. Es porque esa ha sido la voluntad del Padre. Cuando Jesús se sienta a comer con los pecadores, es porque esa era la voluntad del Padre. Así era el acercamiento de Dios al ser humano. Y nosotros debemos entender esto y debemos reconocer que por causa de que Jesús en la cruz recupera ese modelo y se recupera la imagen de Dios perdida, ahora la iglesia puede y debe ser la fiel representante de Dios acá en la tierra. La iglesia, porque la iglesia es Cristo, ¿cierto? La iglesia tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La iglesia tiene un cuerpo, que es la iglesia, pero el cuerpo también es Cristo. Entonces la iglesia tiene que ser la fiel representante de Dios acá en la tierra. Obviamente, seguimos siendo formados al carácter, a la imagen de Cristo, pero la realidad es que como iglesia hemos sido llamados, escuche esto, a continuar lo que Jesucristo inició. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos, mayores obras que yo haréis? Está relacionado con esto. La iglesia fue llamada a continuar lo que Jesucristo inició. No podemos cambiar el diseño, hermano. Tenemos que seguir haciendo lo que Jesucristo hacía. Siempre, sin perder de vista esto, que nosotros fuimos llamados como iglesia a continuar lo que Jesucristo inició, pero sin perder de vista esto, que siempre el que está haciendo las cosas es Cristo en y a través de nosotros. Pero siempre es Cristo. ¿De acuerdo? ¿Tan bueno? O sea, No. pero cuando lo que decíamos el domingo, porque que nosotros siempre pensábamos que las cosas, o sea, que Cristo estaba en nosotros cuando hacía las cosas malas, cuando salía. Ya, ok. Y como que las cosas buenas estaban. Sí, no. Y no, pues ahí están las malas y en las buenas. Sí, correcto. Siempre está Cristo. El tema es que cuando yo digo que fuimos llamados a continuar lo que Cristo empezó, es en la voluntad del Padre. En la voluntad del Padre. Cuando nos desviamos, el Señor en su propósito nos trae al centro, otra vez, ¿cierto? Por eso es que nosotros, lo peor que podemos hacer es salirnos de esa comunidad donde Dios nos puso, que se llama iglesia. De estar con mis hermanos, de estar expuesto al Evangelio, de estar expuesto a la realidad bíblica, a la realidad del consumado, a la formación, de estar expuesto a las gracias del Señor. Es lo peor que nos podría pasar a cada uno de nosotros. Escuchen. Esta verdad revelada debe generar en nosotros una responsabilidad correcta, no una presión. No es que usted tiene que ahora sentirse presionado, ahora hay que continuar lo que el Señor empezó. No, porque yo tengo que tener claro que siempre es Cristo haciendo. ¿De acuerdo? Él sigue haciendo su obra. El tema es que yo tengo que entender ahora que Dios me hace responsable de participar por gracia en aquello que Él está haciendo.
¿Por qué, hermano, no tiene que ser una presión en nosotros? Escuche, es por esta razón. Porque aunque nos esforcemos más, no le representaremos mejor. ¿Entendió eso? Porque lo pasa por nosotros. O sea, aunque yo me esfuerce más por representarlo más, no lo representaré mejor. Porque la única forma de que yo lo represente mejor es que Él se forme más en mí. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, aunque nos esforcemos más, no le representaremos mejor, sino porque Él va manifestando su vida en y a través de nosotros, ya que esto no es una consecuencia del esfuerzo humano, no es una consecuencia de la motivación humana, sino que es el fruto, hermanos y hermanas, de la vida en Cristo que está en nosotros. Manifestar a Cristo es el resultado de que Cristo está en mí. Representar a Cristo en esta tierra es el resultado de que Cristo está en nosotros. Hermanos míos, no es el resultado de nuestro esfuerzo y tampoco es el resultado de nuestra motivación. Es el resultado de la vida que está en mí. ¿Y cuál vida está en mí? La de Cristo. Por eso se nos da una naturaleza nueva cuando creemos en Cristo. Y la naturaleza de pecado queda clavada en la cruz. Porque sin esa naturaleza nueva no podríamos representarlo a Él. La vida nueva es la que nos permite representarle a Él de una manera correcta. ¿Sabe, hermanos? A nosotros a una persona que nació de nuevo no hay que andarle recordando que tiene que pedir perdón. Él sabe. Su naturaleza nueva le dice: pide perdón. Y a una persona que nació de nuevo no hay que decirle, no hay que rogarle: oye, perdónala, por favor, por amor al Señor, perdónala. No, pues hermano, una persona que nació de nuevo, la naturaleza nueva que tiene, va a perdonar. Por eso que necesitamos tenerlo claro. No es que, hermano, que usted no tiene idea de lo que a mí me cuesta perdonar. Entonces estamos hablando de que no es el resultado de tu esfuerzo. Es que, ¿sabe, hermano? Yo no estoy muy motivado a esta cosa. Como que no estoy motivado a perdonar. No siento la motivación de pedir perdón. Pero, hermano, si no es el resultado de mi motivación. Porque si dependiese de mi motivación, hermano, ya estaríamos ardiendo en el infierno. Si dependiese de que esto es el resultado de lo que yo hago y de que tan bien lo hago, nadie podría estar en el reino de Dios. Pues. Entonces, es el resultado de la vida nueva que nos permite representarle a Él de una manera correcta. Esto fue lo que Cristo recobró en la cruz. La imagen de Dios que se perdió en Edén, Cristo vino a recuperar en la cruz, y todo hombre que nace en Cristo, que nace de nuevo, que experimenta la palingenesia, que experimenta la regeneración, es incorporado. Primero es posicionado dentro de Cristo y segundo es incorporado a este propósito eterno de Dios que viene de allá, de la eternidad pasada, que va a pasar transversalmente toda nuestra temporalidad y que va a seguir hacia adelante en la eternidad futura. El propósito eterno de Dios, la idea original, el diseño original, el modelo original que Adán echó a perder en Edén. Punto B. Anoten el punto B. A partir de la cruz se abre una nueva manera de asumir nuestra existencia. A partir de la cruz se abre una nueva manera de asumir o de ver o de enfrentar nuestra existencia. Es decir, entendemos por revelación que somos un hombre nuevo creado en Cristo. ¿Correcto, hermanos? ¿Somos eso o no? Eso lo tenemos que entender por revelación, hermano. Eso no es conocimiento intelectual. Repito, ¿cuál es el punto B? A partir de la cruz se abre una nueva manera de asumir nuestra existencia. O sea, yo ahora empiezo a encontrarle sentido a mi existencia. ¿Sabe que lo más triste es venir a este mundo
estar en este mundo y morirme en este mundo y no haber tenido idea a qué vine, de dónde vengo y para dónde voy, que son las tres grandes preguntas de la filosofía y que solamente tienen respuesta, en el Evangelio, en Cristo. La cruz lo que hace es darle sentido a nuestra vida. Hermanos, nuestra vida no tiene sentido por las cosas temporales. Aquí tenemos en este salón, no hay mucha gente, más los que están conectados en la sala virtual. Tenemos aquí mamitas que perdieron a sus hijos. Algunas dentro del vientre, otras fuera del vientre. Tenemos aquí mujeres que perdieron a sus maridos, que ya no están. Tenemos aquí hombres, mujeres que se criaron sin mamá, otros sin papá, otros que se criaron, gracias al Señor, en una familia, pero estaban todos, pero igual era una familia disfuncional porque el enredo que había era gigantesco. Entonces, y nosotros podemos pasar nuestra temporalidad así, hermanos, llenos de traumas, llenos de dolores, llenos de problemáticas internas que afectan nuestras relaciones con otros. Y morirnos así. Como tanta gente. Pero nosotros, hermanos, la eternidad intervino en nuestra temporalidad por medio de Cristo que se nos reveló. Y Él nos abrió una nueva manera de enfrentar o de asumir nuestra existencia. Ahora entendemos que somos, y esto lo entendemos por revelación, que somos un hombre nuevo, creado en Cristo, pero fuimos creados, hermanos, según la Biblia, para nueva vida de justicia y santidad. Fuimos creados, hermanos, para vivir en justicia y para vivir en santidad, y somos una nueva creación. Ahora, ¿cuál es la nueva creación? Para que la entendamos. La nueva creación es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos una nueva creación. No solo soy una nueva creación. ¿Está entendiendo la idea que quiero expresar? No es que yo soy una nueva creación, la soy, pero no es que yo solo soy una nueva creación. Somos una nueva creación. Somos todos. Y esta nueva creación es el cuerpo de Cristo en la tierra. Estoy hablando de la iglesia, ¿se entiende? El cuerpo de Cristo en la tierra es la nueva creación. Una creación que está ligada al segundo Adán. Una creación que tiene la imagen de Dios dentro. Y una creación que en el alma está siendo formada a la imagen de Jesucristo. Y esta nueva creación, hermanos, ha sido diseñada. Escuche esto, porque estamos tan poco producto de que vivimos en un mundo de corrupción y vivimos con... ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la mentalidad? De que necesitamos ser renovados, ¿dónde? En nuestra mente. Porque estamos bajo una mentalidad ¿de qué tipo? De condenación. Es tanta la condenación que no necesitamos que haya otra persona en la pieza con nosotros. Nos condenamos solos. Porque eso es así. Porque es como funciona el mundo de tinieblas. Entonces, el Señor nos saca de las tinieblas a la luz y Él quiere reformar, quiere renovar el espíritu de nuestra mente para que esa mentalidad de condenación se cambie por una mentalidad de gracia. Bajo eso, escuchen esto. Esta nueva creación ha sido diseñada. ¿Cuál es la nueva creación? El cuerpo de Cristo. Yo soy nueva creación, ella es nueva creación, ella es nueva creación, cada uno de ustedes es nueva creación, pero la nueva creación está apuntando al cuerpo de Cristo en la tierra. O sea, la iglesia, que es Cristo. Y esta nueva creación ha sido diseñada, escuche esto, para experimentar y disfrutar una nueva vida que ha sido creada en justicia y santidad. Esta nueva creación, hermano, no fue creada para que viva sufriendo.
y vamos a tener problemas con él, nos va a costar, hermano. Pero gracias a Dios no depende de nosotros el cambio de nuestra mente, ¿cierto? Depende del Señor. ¿Por qué digo que nos va a costar? Porque más encima, por idiosincrasia, vivimos en un pueblo sufrido. Nosotros, por idiosincrasia, nuestras raíces son de sufrimiento, son de hostilidad, son de ser un país totalmente apartado del resto, encerrado entre montañas. A Chile hace poco lo llamaron el país gris, porque somos muy diferentes al resto de Sudamérica. Yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en República Dominicana, en Argentina, realmente son diferentes de nosotros. Nosotros somos fome, ¿sí? Porque nuestra idiosincrasia es así, somos herederos de un pueblo de batalla, ¿ya? Somos herederos de un pueblo sufrido, de puro resistir. Eso está en nuestra cabeza. Entonces, cuando escuchamos que Cristo nos llamó a disfrutar, es como raro porque para los otros somos expertos. ¿Para qué? Para resistir. Somos como los hijos del rigor. Me caigo pero no me paro. Y si me vuelvo a caer, me vuelvo a parar. Y si me tiran al suelo, me levanto de nuevo. Aunque yo sangre por el camino, me levanto. Porque pareciera que para eso es la nueva vida. Pero no. Jesucristo prometió vida abundante. ¿Está entendiendo? Y yo oro para que yo la aprenda a vivir y para que usted la aprenda a vivir. Antes que salgamos de acá, por hermano. De esta temporalidad. Que disfrutemos lo que significa en esta tierra tener a Cristo. Que no sea una carga ser parte de la iglesia. Que no sea una molestia ser parte de la iglesia. Que pensar en la iglesia no sea significado de dolor. Que sea grato. Tengo que mirar la nueva creación como Dios la miró. Porque, hermano, ¿por qué tengo que mirarla así? Porque Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir a la cruz por esta nueva creación. No por mí, por su diseño, por su modelo. ¿Se está entendiendo? Una pregunta, la voy a responder. Yo creo que usted se la haga en la mente. ¿El comportamiento cambia? La respuesta es, claro que cambia el comportamiento. Pero como resultado de entenderlo nosotros. Vamos a leer un texto. Efesios 4, del 20 al 24. Pero yo voy a leer otra versión. No voy a leer la NBI y tampoco voy a leer la Reina Valera. Voy a leer la versión Efesios 4 del 20 al 24. Voy a leer la Biblia de las Américas, la LBLA. ¿Ya? Usted abra su Biblia y la que tenga para que mire el texto y lo contraponga. ¿Ya? A partir de la cruz, perdón, 20-24, leo el 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Presta atención a la letra A. La preposición que aparece ahí es una A, no de. Nosotros no aprendemos de Cristo. Nosotros aprendemos a Cristo. No es que Cristo nos entregue instrucciones que nosotros memorizamos y después las aplicamos. ¿Se está entendiendo? Nosotros aprendemos a Cristo. O sea, cuando estamos delante de Cristo, comemos a Cristo. Es Cristo en nosotros manifestándose. Eso es lo que el texto dice. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis, ya habéis sido enseñados en Él. Mire, habéis sido enseñados en Él. Acuérdense que la preposición en significa dentro de. Habéis sido enseñados dentro de Él, conforme a la verdad que hay en Jesús.
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, miren lo que dice el texto, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis, aquí es donde queríamos llegar, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el deseo del Señor, hermanos? Son dos cosas. Una es, primero, nos despojemos del... Ya, pero esa expresión, despojarnos del viejo hombre, no es una referencia en el contexto directa a la naturaleza pecaminosa, sino que a la forma de pensar de la vieja naturaleza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando dice despojarme del viejo hombre, es como si me estuviese diciendo el texto, dejar de pensar como se pensaba en la vieja naturaleza. Para entender lo que viene. Para que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí donde dice espíritu en su Biblia, póngale al ladito actitud. Para que seáis renovados en la actitud de vuestra mente. Ah, excelente. Léela fuerte. Léela el completo el texto. El 22 y el 23. Por ello, quítese como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. ¿Ya ves? Renovar la actitud, ¿cómo dice ahí? Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ya. Estas dos están en el versículo 23. El 22, hermanos, la naturaleza pecaminosa, acuérdense, fue quitada en la obra de Cristo en la cruz. ¿Ya? Entonces, a la referencia del viejo hombre es a la manera de pensar que había, ¿dónde? En el viejo hombre. En el viejo hombre, en la antigua naturaleza. Y para ser renovado, interesante como dicen esas dos versiones. ¿Qué versión es esa? Esta es la NTV. La NTV y esa. ¿Cuál? La nueva Biblia viva. Ah, la NBB. Ya. Esas dos es interesante porque ahí habla de lo que yo estaba diciendo, de que es la actitud de los pensamientos. Y esa renovación no depende de nosotros. Pero ¿en qué me hace responsable el Señor? En estar expuesto al Evangelio para que esa renovación de la actitud de los pensamientos venga a mi vida. Y os vistáis del nuevo hombre, ahora escuche, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Ese nuevo hombre, hermanos, ha sido creado. No dice que está siendo creado. Y ha sido creado ¿cómo? ¿Qué dice el texto? En la justicia, Y en la santidad. o sea, esa nueva creación. Es justa y santa. Ah, Y en verdades. eso está hecho, hermano. No dice que está siendo creado. No dice que va a ser creado. Eso está hecho. Por eso es que ahora lo que hay que trabajar es la renovación de la actitud de los pensamientos, o como lo dice acá el texto, del espíritu de nuestra mente. Escuche bien. Una cosa es aprender de Cristo. Todos nosotros podemos aprender de Cristo. Es decir, adquirir conocimiento de Él. Eso, hermano, cualquiera puede. Que quede claro. Cualquiera puede aprender de Cristo. Cualquiera. Católico, adventista, el que es ateo. Cualquiera puede tener conocimiento de Cristo. Pero aprender a Cristo, como está escrito, significa que Cristo es el único alimento que produce crecimiento a la iglesia. No hay más. ¿Se acuerdan? A Él oír. Este es mi hijo amado. A Él oír. Sí, pero que yo quiero estudiar la vida de Job con la iglesia.
Sería bueno que estudiásemos con la hermana a Ruth y Noemí. Hermanos, si vamos a estudiar a Ruth y a Noemí, va a ser desde la cruz. Porque Ruth y Noemí son sombras de la obra de Cristo en la cruz. Si vamos a estudiar a Job, va a ser desde la cruz. Porque lo que pasó con Job, muchas de las cosas que pasaron con Job no son aplicables a nosotros hoy día. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se está entendiendo? Por eso es que necesitamos esta renovación en nuestra mente. Ahora, oiga, Cristo es el único alimento que produce crecimiento a la iglesia. Cuando a la iglesia no se le da el alimento correcto, que es Cristo, el pan de vida, la iglesia se va a desnutrir y consecuentemente no va a crecer correctamente. Por un lado se puede desnutrir, pero supongamos que cambio el alimento, que es el pan de vida, y le pongo papa frita, hamburguesa, completo, como ejemplo de la más variada teología. ¿Qué nos va a pasar? No nos vamos a desnutrir. Vamos a deformar, vamos a empezar a crecer, pero sin diseño, sin modelo. No va a ser el crecimiento correcto. El crecimiento correcto lo da solamente el pan del cielo, que es Cristo. Y nosotros comemos a Cristo. Por eso, la responsabilidad de aquellos, Marco, de nosotros, como ministros de la palabra, que estamos en la función pastoral. Hermanos, Marco, Ron y yo cumplimos una función pastoral. Lo que la iglesia no tiene que hacer es medirnos entre nosotros. Eso no hay que hacerlo. Eso es insano, no es bueno. ¿Ya? Pero cumplimos una función pastoral. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos la responsabilidad de saber y tener bien claro qué alimento se le está dando a la congregación. No podemos perdernos en eso. Si mañana van a haber otros ministros, otros pastores, y no vamos a estar nosotros, hermanos, no hay que perderse en eso. La gente que alimenta a la iglesia tiene que darle de comer a Cristo a la iglesia. Porque es la única forma que la iglesia sea edificada. Todo lo demás puede sonar bonito, puede haber fanfarria, puede haber luces por todos lados y puede ser la cosa espectacular desde el mundo evangélico, visto con la mirada evangélica, pero no va a alimentar a la iglesia. Necesitamos a Cristo. Sigo con esto, escucha. Si no conocemos a Cristo como iglesia, no hay crecimiento. Podemos llenar libretas y libretas de notas, pero si no comemos a Cristo, no hay madurez. Necesitamos comer Cristo para que los nutrientes de Cristo nos traigan madurez. Entonces, cuando usted le digan por ahí, no, pero es que usted de allá, pura cruz, puro Cristo, pura cruz, puro Cristo, bueno, ya saben por qué. Porque Dios tiene un diseño y un modelo. Y la iglesia va a ser edificada con una sola cosa. Después que realicemos el seminario de la segunda parte del buen propósito de su voluntad el 25 de mayo, no sé si en junio o en julio quizá, en julio probablemente, vamos a estudiar, vamos a hacer otro seminario que es de la edificación de la iglesia. Y ahí vamos a estudiar tres cosas nomás. Vamos a estudiar el fundamento de la iglesia, que es Cristo. Vamos a estudiar los materiales de construcción de la iglesia, que son Cristo. Y vamos a estudiar el edificio, que es Cristo. Hermanos, vamos a quedar impactados. Vamos a quedar impactados porque necesitamos entender que todo tiene que ver en toda nuestra vida siempre con Cristo. Ahora, ¿cuánto estamos comiendo a Cristo? Porque, hermanos, nos juntamos el día martes, nos juntamos el día domingo, pero son ya 2 horas hoy día, 3 horas el domingo, 4 horas el domingo, 6 horas. En mi casa estoy comiendo a Cristo. ¿Se han dado cuenta que yo les envío algunas cosas? Se las envío para cuando tenga un tiempito, usted diga, ya, yo voy a echarme una repasada a esto. Porque sabe que yo estoy muy consciente, y usted tiene que estar también, de que en 1 hora, hora y media de enseñanza no se nos queda todo grabado. Los que toman nota, a eso se les queda un poquito más grabado. Porque la verdad entra por aquí y entra por aquí. Pero cuando usted la vuelve a oír, o la vuelve a leer, y cuando usted la empieza a transmitir,
ese otro paso, cuando usted empieza a transmitir esto se va quedando, se va quedando. Y aquí se empieza a producir la renovación del entendimiento. Sí. Entonces, la pregunta creo que es válida para mí y para ustedes. ¿Cuánto estamos comiendo a Cristo? ¿Cuánto estoy yo permitiendo que eso se haga carne en mí? ¿Por qué digo yo permitiendo? Porque yo puedo resistirla, ¿verdad? Yo puedo resistirla. No, porque la verdad bíblica empieza a golpear ciertas cosas donde yo estoy cómodo. O cosas que yo aprendí de niño y que son tan mías que veo que el Señor me las empieza a quebrar y no estoy muy conforme con que me las quiebre. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto yo estoy permitiendo? Hermanos, yo no le pedí al hermano, no sé quién, o Vanessa parece que fue, ¿no? Que le pedí que orara a Wayoki para que cayeran los velos. Hermanos, no oramos eso por orar. Oramos porque eso es la única oración que debiésemos estar haciendo con sentido real. ¿Quiero yo que mis hermanos sanen? Sí, yo quiero. ¿Quiero yo ser sanado? Claro que quiero ser sanado. Quiero que Dios provea los recursos que se necesitan para universidad, para exámenes, para remedios, para comer, para pagar las cuentas. Claro que sí, hermano, sí. Pero todo eso, Cristo prometió que iba a venir. Lo que sí necesitamos es esta renovación de entendimiento y para eso tienen que caer los velos. Entonces, ¿cuánto estoy permitiendo que Cristo sea formado en mí? ¿Qué significa eso en la práctica? Escuche, significa que cuando estoy permitiendo que mi entendimiento sea renovado, cuando estoy permitiendo que haya cosas que sean destruidas dentro de mí para que otras sean edificadas, cuando estoy despojándome de ciertas cosas, es que yo estoy permitiendo que Cristo sea formado en mí. Ustedes saben, este es un principio de la construcción. Ya sea un ingeniero en construcción, un constructor civil, un simple maestro albañil, todos conocen el principio. Antes de construir, hay que encontrar la firmeza en la tierra. Y se empieza a excavar, hasta encontrar roca. Si se excava bastante y no hay roca, se construye la roca, que es el cimiento. Y sobre eso se construye. Pero hermano, nadie construye. De hecho, cuando vamos al río y queremos instalar una carpa, ¿qué hacen los que saben? Toman una palita y empiezan a limpiar. Porque puede haber un palo que traspase la carpa para arriba, puede haber un clavo que se pierde la cuestión, o porque hay desniveles. Siempre antes de construir hay que destruir. Entonces usted tiene que entender esto. Cuando el Señor empieza a renovar nuestra mentalidad, Él quiere construir la imagen de Cristo en nosotros, ¿correcto? Pero antes que eso pase, va a destruir mi imagen. Lo que yo creé dentro de mí, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo que es. Por eso es que es tan importante la exposición al Evangelio permanentemente. El versículo 22, que decía, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, tiene que quedarnos claro que no se trata, hermanos, de aprender más. No se trata de sumar conocimiento intelectual. No se trata de eso. Ya, y que Dios nos libre de eso. Ese es uno de los problemas del pensamiento griego. Los griegos siempre querían algo nuevo. Los epicúreos, que era un grupo de los griegos, cuando estudiaban ellos siempre estaban muy interesados en saber algo nuevo. No, hermano, no se trata de saber cosas nuevas. El evangelio es el mismo de siempre. No se trata de que nos llenemos de conocimiento. Se trata de tener conocimiento revelado, de tener entendimiento espiritual de Cristo. Aquí se trata de ser renovados en la actitud de nuestra mente. Es decir, cuando viene la luz de Cristo a nuestra vida, cuando Cristo me es enseñado y me doy cuenta que he estado pensando mal y que he estado siguiendo paradigma. Un paradigma es un modelo de pensamiento. Cuando he estado siguiendo modelos de pensamientos incorrectos, cuando me doy cuenta que dentro de mí hay fortalezas de las que no estábamos conscientes. ¿Saben que muchas de estas fortalezas nosotros no estamos conscientes? Están ahí nomás.
Están dentro de nosotros y nosotros en nuestro andar reaccionamos según esa fortaleza. Pero no nos damos ni cuenta. Pero cuando el Evangelio viene y nos muestra que muchas de nuestras actitudes se deben a fortalezas mentales y fortalezas mentales que tienen que ser destruidas. Por eso dice la Biblia, el Evangelio enseña, que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el texto, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se está refiriendo? Para la destrucción de pensamientos o de modelos mentales o de modelos de pensamiento o de paradigma, que todos los tenemos porque todos lamentablemente venimos con la formación de ahí atrás, de la naturaleza vieja y necesitamos ser reformateados. Esas fortalezas van a ir apareciendo, vamos a ir siendo conscientes de esas fortalezas en la medida que Cristo nos vaya siendo manifestado. Por eso Pablo en Efesios ora por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Él ora para poder ver. Hermano, él no oraba por avivamiento. ¿Y sabe por qué no oraba por avivamiento? Porque él entendió que la iglesia está avivada. Porque la iglesia está viva. Y no tiene cualquier vida, tiene una vida eterna, abundante. Tiene la misma vida de Cristo. Entonces, están orando. Hermano, mire cómo hemos fallado por años. Pidiendo avivamiento al Señor. Y el Señor diciendo, miren dentro de ustedes. Ahí está la vida, la puse, está toda la vida que necesitan, la tienen dentro. Pero nosotros estábamos pidiendo por otras cosas. Pablo no ora por milagros, hermanos. Él entiende que la voluntad del Padre es sanar a los enfermos y que hayan señales. Por eso dice la Biblia que, y estas señales seguirán a los que creen. Porque es Cristo en nosotros que sigue haciendo la voluntad del Padre. No hombres que tienen un poder sobre otro y que ellos accionan y ponen en ejecución su fe y toda esa palabrería que dicen. Es Cristo en la iglesia funcionando y es Cristo actuando en la iglesia. Entonces, él no oraba por eso. Él oraba para poder ver. Él oraba para poder entender. Recordemos que el problema de estar en tinieblas es que el hombre no entiende absolutamente nada. El problema de estar en tinieblas es que hay desorden. No hay orden en las tinieblas. La iluminación del conocimiento, o sea, la revelación en el entendimiento, es para que la luz del Evangelio me permita ver el desorden. Y una vez que yo veo el desorden, la misma luz del Evangelio me permite poner orden. Imagínense que aquí se desordena todo esto, se apagan las luces, salimos y entramos, pero no prendemos la luz. Yo no me voy a acordar dónde es que estaban los pisos, dónde estaba el sillón, yo no me voy a acordar de eso. Y yo voy a empezar a caminar aquí adentro. Y más encima que yo no conozco la casa, quizás Rebeca, la dueña, puede acordarse, para allá está la pieza, para acá, que hay un espacio, ella puede acordarse quizás. Pero yo no. Y yo voy a empezar a tropezar con el desorden. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer. Prender la luz. Yo prendo la luz, hermano, y lo primero que hago no es ordenar, pero desordenar. Y eso es lo primero que el Evangelio hace. Me muestra el desorden que yo tengo. Y me muestra cómo ese desorden se traspasó a toda mi vida. Y yo empiezo a ver, no me lo tienen que decir los otros. Yo lo empiezo a ver, porque me lo empiezan a mostrar. Pero esto es lo magnífico. Que el Evangelio no se queda ahí golpeándome en la cabeza, que soy un desordenado, que tengo la escoba en mi vida. Para los que son de otros países, escoba es desorden. Sino que me empieza a ordenar. Escuche, no soy yo el que ordeno. Y esto es maravilloso de la gracia. Porque la gracia empieza a ordenar. Porque la luz se prendió. Entonces yo ahora veo el desorden y la gracia empieza a ordenar. ¿Se está entendiendo, hermanos?
Voy terminando con este punto. No es dejar de hacer esto. Perdón, estoy perdido yo. Ya, ahora me encuentro. Dios permite que yo vea el desorden y Dios genera orden. Cuando eso ocurre, simplemente no es que yo voy a dejar de hacer, simplemente lo vamos a dejar pasar o vamos a comenzar a ordenar porque la luz está mostrándonos el desorden. Pero ese comenzar a ordenar no soy yo ordenando, es Dios ordenando en mí. Por eso se dice, renovaos en el espíritu, o sea, en la actitud de vuestra mente. Esta palabra espíritu en el griego es actitud, por eso que la versión que leyó Vane y la versión que leyó Cintia habla de la actitud de los pensamientos, ¿cierto? Ya. Esta palabra espíritu es actitud, pero también significa otra cosa, significa posición de pensamiento en el alma. Entonces yo tengo que ser renovado en la posición del pensamiento del alma. Porque tengo ahora, supongamos que hay una fortaleza en mi cabeza. Hay una fortaleza que tiene una posición de pensamiento en mi alma y comanda mi alma. Entonces muchas de las cosas que yo vivo así sin darme cuenta, hermano, yo reacciono en cosas, pero con un parámetro acá arriba, que es un pensamiento de la vieja naturaleza. Si yo soy renovado en la actitud del pensamiento, y esa renovación, insisto, no soy yo el que la hace, es la obra de Cristo, la obra espiritual de Cristo por medio de la revelación del Evangelio, me va a cambiar este patrón y hermano, escúcheme, naturalmente yo voy a empezar a actuar de otra manera. Que hasta yo quizás me sorprende y diga, ¿y cómo se dio esto? Porque yo no soy así. Ese yo no soy así no es otra cosa que la manifestación de Cristo en mi vida. ¿Se está entendiendo? Versículo 24. El versículo 24 decía, y os vestido del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Recordemos que nosotros tenemos la vida y estamos siendo conformados a su imagen y semejanza. Acuérdense de eso, porque el Adán de Edén tenía la imagen, pero no tenía la vida de Cristo dentro. ¿Se acuerdan? Nosotros, después de la cruz, tenemos la vida de Cristo, pero estamos siendo conformados en el alma a la imagen. Nosotros manifestamos justicia porque estamos en Cristo. La justicia no es algo inherente a nosotros, es algo inherente a Cristo. Y como Cristo está en nosotros, nosotros manifestamos justicia. Manifestamos santidad. Oiga, y esto con respeto lo digo porque sé que hay gente que lo va a ver, con amor lo decimos, pero esa santidad no es el resultado de mi comportamiento. No lo es. Esa santidad es porque está Cristo en nosotros. Así como la justicia es el resultado de que está Cristo en nosotros, la santidad también. Lean el versículo 24, por favor, en cualquier versión. El vestido, Fuerte, fuerte. el vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fue creado, el nuevo hombre fue creado según quién. Según Dios. Ya, Dios lo creó. Que quede claro. Hermano, que quede claro. ¿Quién creó el nuevo hombre? Hermano, que quede claro. ¿Lo que crea Dios es bueno o es malo? ¿Siempre? ¿O será que, hermano, será que un día Dios se propone de decir, ya voy a crear algo malo? Supongamos que Dios se propone crear algo malo. Mi pregunta es, ¿podrá? Interesante, tenemos dos posiciones. No puede, porque Él es bueno. Exacto. Va contra su naturaleza. Por eso es que Él no creó el pecado, como algunos dicen. Y tampoco creó el mal. El mal apareció en el corazón de Satanás en el cielo.
El pecado no estaba en el mundo. Entró por causa de un hombre. Romanos 5:12, ¿cierto? Sí. El Dios bueno no puede crear algo malo. Entonces, ¿cómo es el nuevo hombre? Bueno, Bueno, Y dice, ¿lo creó Dios? Porque dice que fue creado según Dios. Dios. Y fue creado según Dios en, ¿qué significa en? Dentro de la justicia y dentro de la santidad. Ah, pero hermano Víctor, esa cuestión como que no entiendo, porque yo como que no soy tan justo, como que no soy tan santo. ¿Qué dice el Señor? Ese nuevo hombre, ¿cómo fue creado? En justicia En y santidad. en santidad. ¿Quién lo dice? Dios. Dios. Y usted insiste con que no es tan así porque usted se conoce. Usted dice, yo me conozco, yo me conozco. Y usted está tratando de ser honesto, ¿cierto? Pero, hermano, pero usted me está hablando del viejo hombre. El que no tenía a Cristo. Porque si usted quiere hablar del nuevo hombre, fue creado según quién. Dios. En, de la... Verdad. Y esa es la idea que tiene que llenar mi cabeza. Todavía mi cabeza no está llena de esa idea, entonces tengo lucha. Hago como cortocircuito cuando los hermanos predican esto. Yo hago cortocircuito en la silla ahí. Me sale una mena así como chanfleo. Amén. Amén, digo yo. Ya, como que estoy convencido y como que no estoy convencido. Porque quiero ser honesto con el Señor. No quiero ser hipócrita. Entonces yo sé que tengo anomalías, imperfecciones. ¿Y cómo asimilo esto? Por la fe. ¿Cómo usted entró al reino de la luz? Por fe. ¿Cómo usted fue hecho hijo de Dios siendo un hijo del diablo? ¿Cómo usted heredó los cielos si usted iba para el infierno? Por la fe. Ya, la misma fe tiene que llevarnos aquí a entender esto. Porque fuimos creados según en justicia y en santidad de la verdad. Oiga bien esto. Nosotros manifestamos justicia porque estamos en Cristo. Nosotros manifestamos santidad porque estamos en Cristo. No, hermanos, no es dejar de hacer esto para hacer otra cosa. No. Es el Cristo que está en mí. Es la vida que se me ha dado. Es la expresión de una vida y naturaleza que está gobernando todo mi ser. Conforme yo voy madurando y conforme me voy exponiendo a esta verdad del Evangelio, y esto nos fue dado en la cruz, y a nivel espiritual, todo esto que nos fue dado ya está consumado. ¿Qué significa eso? Que en su espíritu usted es justo, 100% justo. Y en su espíritu usted es santo, 100% santo. ¿Por qué? Porque fue creado según Dios. Y el que se une a Dios, un espíritu es con él. Lo dice la Biblia. Hermano, a nivel espiritual está todo consumado. No tiene nada que perfeccionarse a nivel espiritual. No hay nada que agregar a nivel espiritual. Consumado está todo terminado a nivel espiritual. Ustedes son seres espirituales, hermanos. Por eso a nadie conocemos según la carne, sino según el espíritu, porque somos seres espirituales. Entonces, escuche. Estoy siendo gobernado por el espíritu, por una nueva naturaleza. Conforme yo voy madurando y estoy expuesto a esta verdad. Y esto nos fue dado en la cruz. No tiene nada que perfeccionarse, no tiene nada que acomodarse en el espíritu. Pero en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestra alma, sí hay cosas que se tienen que acomodar. En nuestra alma sí hay cosas que se tienen que alinear. Por eso la Biblia dice que cuando la nueva naturaleza lo que vino a hacer es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así dice la Biblia. Ya está acomodado ya. Su espíritu ya se alineó con el espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Pero en nuestra alma, ahí no está el problema. Ahí necesitamos ir siendo formados. O hay cosas que se tienen que ir acomodando, que no están alineadas con el pensamiento de Dios. Y se tienen que alinear. Y por eso estamos acá. ¿Acá dónde? Acá, en esta reunión. Por eso, hermano, usted se conecta. Hermano, por eso usted se conecta. Para ser formado
a la imagen de Cristo, porque aquí somos capacitados, instruidos, enseñados. Hermano, usted no puede pensar que Cristo es una nueva creación y que somos iglesia porque fijamos una hora para el culto dominical. No, pero es que es el día del Señor y es ahí el día del Señor. No, el día del Señor es Cristo. Entonces, cada vez que nos reunimos a ser capacitados, enseñados, y seguimos siendo el ser espiritual que Cristo ganó en la cruz. Y un día nos van a sepultar nuestros hermanos cuando el Señor decida que ya nosotros no seguimos en este mundo temporal. Y cuando eso ocurra, Dios permite que hayamos crecido bastante, pero no vamos a estar terminados. Pero al levantarnos de entre los muertos, todo se perfecciona para siempre. Porque en el Espíritu estamos completos. Estamos acá porque sabemos y reconocemos que en nuestra mente hay cosas que se tienen que acomodar. Sí o sí. Amén.